Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a mirar algo acerca de, continuando con el tema de redes neuronales. Entonces, el aprendizaje automático, o mejor conocido como Machine Learning, y el aprendizaje profundo, conocido como Deep Learning, son las dos palabras pues, más populares ahorita con la inteligencia artificial. Y las computadoras pues han estado evolucionando y en las últimas 2 décadas pues hemos encontrado lo que la computadora es, se le conoce como inteligencia artificial. Y sobre todo en los últimos del 2022 a la fecha hemos tenido un auge muy grande y creciendo en la área de la inteligencia artificial. Y bueno, dentro de esta parte, cuando hablamos de inteligencia artificial y la parte de de redes neuronales, la inteligencia artificial así es como se clasifica. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos lo que es el machine learning y dentro del machine learning tenemos el deep learning. Entonces ahorita vamos a mirar cada uno de ellos. Eh, Dentro del machine learning, eh, perdón, ¿qué es el aprendizaje automático? Bueno, en la actualidad todos los proveedores de correo electrónico ofrecen una categoría de correo y conocida como spam o correo no deseado. Entonces, ¿cómo determina mi correo electrónico o el proveedor de correo cuál es spam y cuál no es spam? Entonces, todos hemos utilizado y este tipo de categorización, pues bueno, lo hace a través de una inteligencia artificial. Y se hace con lo que se conoce como aprendizaje automático. Entonces, ¿qué viene siendo ese aprendizaje automático? Vienen siendo algoritmos de regresión logística, como árboles de decisión, los soportes vectoriales o máquinas de vectoriales. Y lo que hace es más estadístico. Entonces, el rendimiento de estos algoritmos de aprendizaje automático van a depender de en gran medida de la representación de los datos que se proporcionan. Entonces es más la parte estadística. Por ejemplo, para entender un poquito, el Machine Learning, si tenemos aquí una, metemos a entrenar una imagen que representa un automóvil, vamos a hacer unas extracciones de características y vamos a poder clasificar si esa imagen es un carro o no es un carro. Esa sería la salida del Machine Learning. Eso es lo que puede hacer el Machine Learning. Sin embargo, el Deep Learning va más allá. El aprendizaje profundo puede resolver problemas introduciendo y representando características de los datos de entrada. Por ejemplo, el Deep Learning, yo puedo meter esta imagen y vamos a hacer extracciones de características y podemos hacer una clasificación. Pero fíjense, la salida de un deep learning a mí me puede llevar a reconocer que este automóvil es de color rojo. Si ustedes miran el diseño, como está esta imagen, podemos identificar inclusive que es un Ford y que también podemos identificar el modelo de ese carro. No solamente me va a decir si es un carro, sino me puede decir la marca, el color y el modelo del automóvil. Entonces, si se fijan, el Deep Learning utiliza redes neuronales, mientras que el Machine Learning utiliza algoritmos, pero son más algoritmos más estadísticos. ¿Es inteligencia artificial? Sí, pero quien utiliza redes neuronales es el Deep Learning. Esa es la gran diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. ¿Ok? Y como ya hemos visto, las redes neuronales obtenemos lo que viene siendo, es por una neurona y que va a tener lo mismo como dijimos. Esta es una neurona biológica donde tenemos la neurona, que es conocido como el núcleo, donde vamos a tener dendritas y cada una de ellas se conectan a otras neuronas que sirven de entrada a esta neurona que estamos viendo aquí. Tenemos el cuerpo de la neurona y este viene siendo el núcleo que procesa. Tenemos el axón, que viene siendo la manera como va a viajar la señal, y vamos a tener unas terminales de salida, que esta neurona se conecta a otras neuronas que le van a servir como entrada a las demás neuronas. Entonces, tenemos también los nodos de Rambier, que viene siendo como un tipo, viene siendo esta partecita y la mielinina. Esto lo que ayuda es acelerar, es como una aceleración
de los pulsos eléctricos que viajan por nuestras neuronas. Que también hay algunas técnicas que utilizan nodos de Ramvier para que aprenda mejor la red neuronal artificial. Y bueno, también habíamos visto que una neurona artificial lo que hace es, se calcula mediante los pesos, las entradas por los pesos más la vía. Y eso va a ser a través, después se mete a una salida. Bueno, no es que se meta a una salida, sino que la neurona tiene una salida que se conoce como función de activación. Y en base a esa función de activación me va a dar la salida. Entonces tenemos las P están representados como entradas o patrones. Los W vienen siendo los pesos y una vía. Eso se hace la sumatoria o la salida va a ser igual a las entradas por los pesos más una vía. Y esto representa N1. A su vez se coloca una función de activación y la función de activación me va a indicar la salida final. ¿Ok? Y a través de esto es como aprende la neurona artificial. Algo similar a lo que tiene una neurona biológica. Y bueno, dentro de las redes neuronales se le conoce que tiene tres capas. Tiene las capas de entrada representadas como las amarillas, las capas ocultas representadas con color naranja y la capa de salida representada con estas neuronas de color verde. Entonces todas las redes neuronales van a tener entradas, capas ocultas y capas de salida. Entonces queremos clasificar las imágenes de las hojas como como si están enfermas o no enfermas. Entonces nosotros necesitamos, para poder hacer eso, ocupamos a tener algunas características. ¿Ok? Suponiendo a medida que la entrada pasa de la capa de entrada a la capa oculta, se asigna una tasa aleatoria. ¿Ok? Como va entrando en tasa aleatoria. Las entradas luego se multiplican con los pesos correspondientes y luego la suma se procesa aún más en la red. Y luego se asigna un valor adicional llamado sesgo o vía y a cada perceptrón o a cada neurona. Después de que el perceptrón pasa por la función de activación, o podemos decir esa función de transformación que determina si un perceptrón en particular se activa o no se activa. Entonces, el perceptrón activa y se utiliza una transferencia de datos de la siguiente capa, aquí a la siguiente capa, y así se va haciendo hasta tener la salida. ¿Ok? Entonces supongamos que aquí tenemos esta imagen de una hoja que queremos clasificar si está dañada, queremos clasificar si una hoja está enferma o no está enferma. Entonces tenemos solamente dos, está enferma o no está enferma. Es lo que queremos clasificar en una planta. Entonces vamos a tener una imagen de 30 por 30, es decir, tenemos 30 renglones por 30 columnas. Entonces cada píxel representa este cuadro y tiene almacenado una información, puede ser información a escala de grises, RGB o en binaria que es ceros y unos. La escala de grises, ahorita la mencionamos un poquito más adelante. Entonces el aprendizaje profundo puede resolver el problema introduciendo representaciones que expresan en términos de otras representaciones más simples. Pero este aprendizaje profundo o deep learning pues saca características, ¿no?, que nos van a ayudar. Entonces el aprendizaje profundo permite construir conceptos complejos a partir de conceptos más simples. Entonces en la figura es la ilustración de un modelo de aprendizaje profundo y como comenté antes, es difícil para un algoritmo comprender los datos de entrada sin procesarlos. Entonces, por lo que el aprendizaje profundo pues va a abordar ese problema dividiendo la entrada en algo que se conoce como mapeos o mapping, en forma más simple que pues va a describir cada capa del modelo. Entonces, fíjense, aquí tenemos una imagen y va separándola, las imágenes, en diferentes mapeos, ¿ok? Hasta identificar si es un carro, si es una persona o es un animal.
Eso es lo que hace. Entonces, como se puede ver en la figura, hay 5 capas y y todas están interconectadas entre sí. Las entradas se representan en cada capa visible y la capa de entrada. Después hay una serie de capas ocultas. Aquí están las capas ocultas que van a extraer cada vez más características abstractas de la imagen. Y finalmente tenemos la capa de salida que representa la salida de ese modelo, ¿no? Entonces, para trabajar con esto, existe, ahorita, hay algo que se conoce convolución, ¿ok? La convolución, ¿qué viene siendo la convolución? La convolución es una operación matemática porque ahorita lo que queremos ver para poder hacer clasificación de imágenes se utilizan principalmente las redes neuronales convolucionales. Pero ¿qué viene siendo una convolución? Bueno, es una operación matemática que toma dos funciones o conjunto de datos para producir una nueva función o un conjunto que va a representar la incidencia de un conjunto en el otro, ¿no? Entonces, esta operación es de vital importancia en el análisis de señales, en el análisis de audio o de imágenes. ¿Y cómo funciona la convolución? En dos dimensiones, lo cual pues, viene siendo útil para poder procesar esas imágenes. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, dijimos que se representa en dos dimensiones los datos. Se pueden agrupar una matriz, por ejemplo, una imagen de estas matrices se forma por píxeles. Entonces aquí está representado un píxel que puede ser en escala RGB, ¿no? O puede ser escala de grises, que para tener mejor procesamiento, pues utilizamos procesamiento escala de grises que va de 0 a 255. Entonces, por ejemplo, en imágenes de esta matriz, la convolución corresponde al producto escalar de la matriz de datos con una matriz más pequeña que se le denomina kernel. Y aquí está, miren. Tenemos la matriz de datos de dos dimensiones y tenemos un kernel. Ese kernel lo que hace es que, ¿cómo lo vamos a calcular? Se calcula ubicando el kernel, las celdas de entrada y realizando una suma ponderada de los valores de la matriz con cada uno de los parámetros del kernel. Por ejemplo, como este es un kernel de 3 por 3, aquí vamos a empezar a hacer esa multiplicación y al final hacemos la sumatoria. Y es lo que colocamos aquí. Por ejemplo, 0 por 1 más 0 por 0 más 0 por menos 1. Y 0 por 2, que está aquí representado, más 1 por 0 más 3 por menos 2. 0 por 1, 2 por 0 más 2 por menos 1. Se hace la sumatoria y me da menos 8 y este viene siendo el resultado de esa convolución. Y lo que sigue es, se brinca para hacer lo mismo a la siguiente kernel o a la siguiente operación, a la siguiente dimensión del kernel. Y así sucesivamente se va representando. Para obtener la respuesta final de la matriz del kernel debemos de ir desplazando el kernel a lo largo de toda la matriz. Y así lo vamos haciendo, matriz o línea por columna, y me va dando la información como resultado. Entonces, a medida que se desplaza el kernel, se crea una nueva matriz, la cual almacena las características. ¿Ok? Entonces, la inteligencia artificial, la IA, pues comienza desde 1950. El Machine Learning se empieza a utilizar a finales de los 70 y el Deep Learning se hace tan popular a partir del 2010, ¿no? Que son los avances del Deep Learning, impulsan lo que es el auge de la inteligencia artificial y es lo que estamos viendo ahorita actualmente. Entonces, los tipos de redes neuronales. Existen dos tipos de redes neuronales, como ya lo mencionamos anteriormente, lo que viene siendo supervisadas y no supervisadas. Dentro de las supervisadas, ¿qué significan estas dos, supervisadas y no supervisadas? Bueno, las supervisadas le tenemos que dar los datos de entrada y los datos de salida a las supervisadas. A las no supervisadas solamente le das los datos de entrada y ella sola hace la clasificación o hace un clúster para poder determinar la salida.
Entonces aquí en la supervisada damos la entrada y le tenemos que decir qué es lo que queremos que aprenda. Entonces dentro de las supervisadas existen tres tipos de redes neuronales. Podemos clasificarlas, hay más, pero podemos clasificarlas así. Las redes neuronales clásicas, que esto nos ayuda mucho para una clasificación y regresión. Las redes neuronales recurrentes, que son para series de tiempo o series temporales, y las redes neuronales convolucionales, que tienen que ver para el procesamiento de imágenes o el procesamiento de audio. Mientras que las redes neuronales no supervisadas, las mejor conocidas son como los mapas organizados de Self, los autoencoder y las máquinas de Boltzmann. Esas son que nos ayudan a hacer clustering. Ok, y entonces en este video vamos a estar trabajando con procesamiento de imágenes, que vamos a utilizar redes neuronales convolucionales. Y bueno, las redes neuronales convolucionales, mejor conocidos como CNN, es un algoritmo de aprendizaje profundo para reconocer imágenes. Y lo que hace es que agrupa imágenes por similitud y utiliza unas características únicas para poder identificar lo que son los objetos. ¿Ok? Por ejemplo, la cola o las orejas de un gato, el ala o el motor de un avión para reconocer una imagen, ¿no? Y este proceso es muy similar a lo que hace nuestro cerebro para poder identificar los objetos. Entonces, las redes neuronales tradicionales no son adecuadas para el procesamiento de imágenes. Por eso es que ocupamos la CNN o similares, ¿no? La CNN es similar a una red neuronal artificial clásica, que ya las hemos usado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona una red neuronal convolucional o CNN? Bueno, primero tenemos lo que viene siendo pues una fase de convolución. Tenemos aquí la imagen. Tenemos una fase de convolución donde se obtienen los feature maps o las mapas de las características o mapas de características. Después tenemos una fase de submapping o submuestreo donde se obtienen otras feature maps. Aquí están, se obtienen otras feature maps. Después sigue otra fase de convolución donde se obtienen otros future maps. Y volvemos a hacer otra vez, tenemos una fase de submapeo o submuestreo donde se obtiene finalmente una capa totalmente conectada. Aquí está. Y que me va a dar lo que viene siendo la salida. Como mencionamos anteriormente, la capa convolucional de operaciones convolucionales es detectar las características o filtros. En la capa inicial convolucional es el proceso principal por la CNN, detector de características o filtros. Entonces, este filtro detecta bordes o formas específicas. El filtro se coloca en la parte superior izquierdo de la imagen y se multiplica por el valor de los mismos índices, como ya miramos anteriormente. Pero aquí ya lo estamos haciendo, ¿no? Estamos llamando K, que viene siendo el kernel o el filtro. Y pues viene siendo la imagen. Después de los resultados se suman y se escribe en la matriz de salida, que viene siendo esta. Y por último el filtro se desliza hacia la derecha para hacer todo el proceso una y otra vez hasta analizar toda la imagen. Entonces normalmente el deslizamiento se hace de 1, pero puede variar de acuerdo con nuestro modelo. Un deslizamiento más grande significa un resultado más pequeño y a veces el valor de desplazamiento se aumenta para disminuir el tamaño y el tiempo de salida, ¿no? Del procesamiento. Es decir, entre más grande sea el área que analizamos, pues menos tardaremos en analizar toda la imagen. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos la imagen de entrada, donde empezamos la imagen 1. Esta es la imagen que queremos analizar y esta capa convolucional selecciona un cuadrante y aplica una serie de filtros para detectar las características más llamativas de esa imagen. Ustedes como humanos pueden lograr identificar que es una imagen donde están edificios, un puente, inclusive se ve un barco o una lanchita por ahí y se ve agua. Entonces, lo que hace para detectar las características más llamativas de esa imagen, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, en la imagen 2
podemos mirar, una vez hecho eso, se desliza la ventana en esta imagen 3. Pues gracias a eso se va obteniendo lo que se conoce como feature map, que son las características de la imagen. Miren, y podemos ir mirando los bordes. Entonces, una vez que se aplica, tendríamos otra imagen con las características más llamativas. Miren, y aquí tenemos las imágenes. Ok, entonces habíamos visto nosotros, después de las operaciones convolucionales, usaremos una función de activación. En uno de los videos miramos nosotros algunas funciones de activación, pero miramos estas, pero normalmente para las redes neuronales convolucionales, la función de activación que se utiliza es la función ReLU. Entonces, de lo contrario, pues el algoritmo no podía entender la imagen. Entonces, la mayoría de las redes neuronales usamos sigmoide, pero en las convolucionales, pues vamos a usar la función ReLU. Entonces, es la mejor para ahorrar tiempo y en el procesamiento de las imágenes. Entonces, cuando normalmente usamos una sigmoide, va a representar las salidas en una red neuronal clásica, pero en las convolucionales vamos a utilizar el ReLU. Y aquí está representado el máximo de entre 0 y z. ¿Ok? Y bueno, además de utilizar la convolución, necesitamos utilizar para las redes neuronales, utilizando Keras, algo que se llama padding, que viene siendo relleno. Entonces, ¿qué es lo que hace? La segunda fase se le conoce como padding. Tenemos que mantener tanta información como podemos en los primeros procesos de la red. Pero las operaciones convolucionales que mencionamos anteriormente disminuyen el tamaño de la imagen. Por ejemplo, tenemos una imagen de 36 por 36 por 3, nos dará una imagen de 32 por 32. Entonces lo que hace es que se reduce el tamaño, pero podemos agregar un relleno que es agregándole ceros. Entonces a esa imagen que está de 6 por 6, el padding o el relleno le agrega puros ceros. Eso es lo que hace el padding. Y ahorita lo vamos a mirar en un ejemplo. Después lo que hacemos es hacer una agrupación, o mejor conocido como polling. Entonces tenemos otra fase y por ejemplo en el primer cuadrante se toma el máximo y se coloca, ¿no? Entonces lo que hace es, para reducir los parámetros y el proceso del cálculo, se detectan características invariantes de la escala o cambios de la orientación, y eso evita que la red neuronal tenga un sobreaprendizaje o un sobreajuste. Entonces, lo que podemos hacer aquí es hacer un polling, que por ejemplo, tenemos esta imagen, supongamos que está representada la imagen en escala de grises. Entonces tenemos una imagen que tiene 15, 9, 11 y 5. Entonces el máximo es el 15, entonces colocamos acá el 15. Es un máximo polling. ¿Ok? Y luego tenemos otra que es 4, 2, 8 y 6. Y bueno, el máximo de esas viene siendo el 8. Y por último tenemos 8, 7, 2, 3. Bueno, y el máximo pues, representa el 8. Entonces aquí también tenemos otro 3, 17, 7 y 3. Y el máximo es 17 y se pone aquí. Pero también pues reduce el cálculo de tiempo de procesamiento y contribuye a evitar un sobreajuste. Entonces eso también me ayuda a tener un sobreajuste. ¿Ok? Bueno, también se puede hacer como es el maximum polling, pero también podemos hacer un, un promedio donde se suma todo y se saca el promedio de cada uno. Entonces aquí hace la sumatoria, se divide entre 4 y aquí es lo que representa. Igual en estos datos y se va dividiendo y aquí se pone ese porcentaje, ese promedio. Ok, después continuamos em, con una capa convolucional, nuevamente para poder sacar más características, y eso se le conoce como flattening o aplastamiento. Entonces toma una matriz de procesos convolucionales y de agrupación y la convierte en una matriz unidimensional. Entonces tenemos la matriz y lo que hace es convertirla en un vector. Entonces básicamente es convertir una matriz bidimensional a unidimensional. Entonces esto es porque la entrada
completamente conectada necesita una matriz unidimensional. No podemos tener más. Las redes neuronales no puedes meterle una matriz, tiene que ser un vector. ¿Ok? Y a eso se le conoce como flatting. Bueno, después viene el throughput. Este me va a ayudar a corregir también sobre ajustes. Eso es lo interesante de todas las demás eh, redes neuronales clásicas. Entonces, es una técnica de regulación que reduce el sobreajuste, el sobreaprendizaje. Y se llama así porque elimina neuronas para que la red no aprenda patrones arbitrarios. Suponiendo que aquí está mi red neuronal, entonces lo que va a hacer es que va a eliminar estas dos redes neuronales, entonces ya la información ya no va a viajar por aquí, sino va a tener que viajar por estas dos. Y aquí también está eliminando en la primera capa oculta, está eliminando esto, miren. Y acá también. Eso me va a ayudar el throughput a sobreajuste o sobreaprendizaje. Y bueno, con esto llegaríamos con respecto a lo que es las redes neuronales convolucionales. Ahora vamos a hacer un, un ejercicio en el cual yo les comparto el código que se encuentra aquí, en este código, para que ustedes puedan ingresar y ustedes puedan descargar. Vamos a utilizar Google Colab para poder trabajar esto. Google Colab es una herramienta que nos proporciona Google y pues bueno, es una herramienta de una supercomputadora que tenemos en la nube gracias a Google y es de manera gratuita. Tenemos casi toda la información, inclusive todas las librerías ya instaladas para poder trabajar con Python. ¿Ok? Entonces, y vamos a estar utilizando Keras, una librería para poder utilizar redes neuronales. Entonces nos vemos